Ahí yo creo que se escucha a lo lejos. Uno, dos, tres. Ahí creo que se escucha a lo lejos. Sí, ahí se escucha. Algo pasó con los micrófonos que pueden estar sin batería. 1, 2, 3. Ahí creo que se escucha a lo lejos. Sí, ahí se escucha. Algo pasó con los micrófonos que pueden estar sin batería. 1, 2, 3. Ahí creo que se escucha a lo lejos. Sí, ahí se escucha. Bien, ahí sí. Ahí ya estamos con sonido. ¿Qué pasó? Sepa Dios. ¿Qué pasó? Bueno, Dios sí sabe lo que pasó, lo que yo no entiendo, no es mi área saber qué pasó, porque estamos sin salida. Bueno, pero honramos al Señor Jesucristo, le damos gracias en esta hora a nuestro buen Señor por este nuevo día que podemos estar en su presencia. Agradecer siempre es bueno, la Escritura lo dice, dar gracias en todo, y hoy tenemos que iniciar este día dando gracias al Señor por la bendición que Él nos entrega de poder estar en su presencia. Está muy fuerte, por acá aparece el retorno. Vamos a bajar nuestro retorno, ¿dónde estamos? Acá. Ahí sí. Dar gracias en todo, dice la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Así que honramos al Señor, ya son las 6:37, día de viernes, último día de la semana, 16 de mayo, donde podemos glorificar a nuestro Dios. Dar gracias en todo es una de las grandes actitudes que tiene la iglesia en general. Una iglesia que desde el principio danzaba, recordemos que David danzó, el gran rey David fue uno de los que danzó cuando vio que el arca representativa de la presencia del Señor venía hacia él, luego de lo sucedido, que había habido muertos por ser trasladada en animales. Un arca que tenía que ser trasladada, la presencia de Dios no podía ser trasladada en animales, tenía que ser trasladada por los sacerdotes que habían sido designados para ese tipo de cosas. ¿Y qué hizo? Danzó. Se alegró al ver que esto estaba sucediendo, sabía que iba a haber un cambio no solo en su vida, sino también en el pueblo completo, a raíz de la llegada de la presencia del Señor, y es que la presencia de Dios lo cambia absolutamente todo. Hay una alabanza, y también es parte de la Escritura, que dice: has cambiado mi lamento en baile. Él es el que cambia absolutamente todo. La presencia de Dios cambia la perspectiva, cambia la visión, cambia la realidad, como lo cambió también en el momento en que Lázaro hubo muerto, según la Escritura misma lo denomina así, hubo muerto. Llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe. Hasta Rolando, Señor le bendiga. Lázaro tenía una visión, una expectativa bastante negativa ante lo que estaba sucediendo. De hecho, los hombres dijeron: y de ya, Señor, de 3 días, o sea, ya como que no hay nada más que hacer a estas alturas del partido. ¿Qué vas a hacer si ya está con un mal olor? Entonces, a ese nivel se llegaba en cuanto a lo que es la realidad de lo que estaba viviendo y lo que cambia Dios nuestras vidas. Las mujeres tomaron el pandero y comenzaron a alabar al Señor. ¿Cuándo? Cuando dijeron: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Tenemos que decir que detrás de eso se produjo un grado de envidia en Saúl posterior a eso, determinado no por el cántico de las mujeres, en eso hay que ser bastante claro, sino determinado por la altivez y la humanidad más que la espiritualidad. Dos cosas bastante importantes que tenemos que recordar. ¿En qué estamos? Cuando se nos sube el ego, ¿estamos en nuestra humanidad o estamos en nuestra espiritualidad? Así que tenemos que honrar a nuestro Dios, agradecer a nuestro Dios las grandes misericordias que Él ha tenido para con nosotros, dar gracias en todo, y de la mejor manera de reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros es precisamente partir esto en el nombre de Jesús, cumpliendo su palabra. La Escritura dice: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, damos comienzo a este programa que ya el Señor nos ha entregado, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, para que Él sea quien nos bendiga, quien esté con nosotros, nos ayude, nos guarde, nos proteja y nos dé palabras. Quite palabras humanas, como siempre digo, y nos dé la palabra
La música salió de repente. Y nos dé palabras que nos lleven a bendición y no palabras humanas que puedan tender a herir o a causar cualquier tipo de conflicto. Queremos estar lejos de esto, queremos estar lejos de la destrucción y queremos ser solamente quienes honremos y demos la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar y le vamos a decir: mi buen Señor y Padre Celestial, Señor, queremos dar gracias en esta hora por su bondad y misericordia. Dar gracias, Señor, porque todo lo ha hecho bien para nosotros. Y la Escritura dice, Señor, que aunque muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas, Señor, lo librará el Señor. Hoy queremos presentarnos delante de usted. Sabemos que detrás de esta oración, Señor, hay iglesias completas, Señor, grupos completos enfocados en una oración, Señor, recurrente en favor de sus hermanos, quienes están enfermos, algunos con un grado de gravedad muy alto, Señor, como lo que está sucediendo en el lugar de Santa Rosa, Paralela 39, con el hermano Jonathan, o nuestra hermana Mónica, Señor, en el lugar de Puente Alto, junto al pastor Melín, Rey bendito. Hoy, Señor, por la mañana se sumaba un mensaje en Facebook, precisamente, de nuestro hermano Oscar, que llegaron justo a tiempo a su hija, a la Vicky, a médico. Le pregunté por interno de qué es lo que había sucedido. Esperamos durante la mañana tener respuesta. Mi Dios. Pero detrás de todo esto, muchas son las aflicciones del justo, pero la Escritura sigue diciendo: de todas ellas lo librará el Señor. Por eso queremos presentar, Señor, este programa, Señor, y presentar nuestra oración delante de usted. Para que, Señor, esta oración, como dice la Escritura, di tu palabra y mi siervo será sano desde este lugar y la distancia, Señor, quienes están detrás de esta problemática, Señor, puedan recibir lo primero, Dios bendito, la tranquilidad, la seguridad, Señor, de que usted está con el pueblo. Señor, la Escritura dice: estaré con vosotros siempre. Como estuve con mi siervo Moisés, estaré así. Señor, que esté junto al hermano Oscar, que esté, Dios amado, junto a la hermana Miriam, que esté, Señor amado, junto a la hermana Mónica, que esté, Señor, junto a la hermana Carolina, Señor, que está con la preocupación de nuestro hermano Jonathan, mi Rey bendito. Queremos presentar, Señor, todas las aflicciones, Señor. Una iglesia que ora unida es una iglesia que ora, Señor, en victoria. Una iglesia que permanece unida es una iglesia, Señor, que siempre tendrá una buena respuesta de parte del Maestro. Señor, por eso queremos presentar este programa y presentar cada una de las peticiones, Señor, que están detrás de él. Detrás, Señor, del WhatsApp, Señor, de este programa. Señor, para que usted sea el ayudador, para que usted sea, Señor, quien esté con nosotros. ¿A quién iremos, Dios amado, si solo tú tienes de vida, palabras de vida eterna? ¿A dónde podemos acudir? Solo usted, Señor, nos ha abierto, Señor, luego de la rotura del vuelo, nos ha abierto, Señor, una puerta, Señor, increíble, Señor, en la que nos dice: a él correrá el justo y será levantado. Hoy, Dios amado, estamos delante suyo. Señor, inicialmente en este programa, Señor, para que usted nos bendiga detrás de su palabra, Señor, dándole un énfasis especial a ella. Señor, a lo que ella dice, porque esta es la que debe guiar nuestras vidas, esta es la que debe guiar nuestros corazones, Señor, la que nos debe hacer permanecer no solo en unidad, sino en cercanía, Señor, con usted. Queremos honrarle y bendecirle, Señor. Queremos iniciar este programa y queremos hacerlo en el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús, Señor, es la única manera. No, Señor, con palabras persuasivas, pero sí, Señor, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de ellos. Señor, hoy presentamos este programa y lo iniciamos, Dios bendito, en este nombre maravilloso, para recibir bendición de parte de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Tenemos que dar gracias al Señor hoy día sin música, porque el micrófono no funcionó, básicamente. Pero tenemos que dar gracias al Señor por la bondad que Él ha tenido por nosotros. Vamos a ver si podemos poner música por acá, sí. Opciones tenemos varias en realidad, el problema es que no funcionen. Mi hermano Claudio, el Señor Jesucristo le bendiga mucho, gracias por estar con nosotros, gracias por este nuevo día en la presencia del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Claudio en el lugar de Padre de las Casas. Bendiciones a su vida, bendiciones a sus hijas, bendiciones al nuevo integrante que se avecina, que el Señor Jesucristo les bendiga mucho, mucho, mucho. El Señor siga haciendo resplandecer su rostro sobre ustedes, dice la Escritura: tenga de ti paz, tenga de ti misericordia. El Señor les bendiga, el Señor está con ustedes siempre. Bendiciones en todo momento. Ahí tenemos música, para que no estemos tan solitos, porque estoy solito, cantaba burro en una película, Shrek.
Es viernes, lo siento, y mi cuerpo lo sabe, y lo sabe. Y mi cuerpo sabe que tiene que mantenerse despierto, y mi cuerpo sabe que tiene que alabar al Señor, y mi cuerpo sabe que tiene que glorificar al Señor. Todo mi ser habla de adoración más allá de la dificultad, del problema. Todo nuestro ser tiene que gritar siempre: gracias, Señor, por las misericordias. Gracias, Señor, por las bendiciones. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Y eso es lo que tenemos que declarar siempre. Mencionaba lo que está sucediendo en las distintas iglesias. Hay una preocupación inherente debido a las enfermedades y a las cosas que están sucediendo, y me refiero exclusivamente y específicamente a lo sucedido con nuestro hermano Jonathan, que es una situación muy preocupante. Me refiero a lo sucedido con nuestra hermana Miriam Vallejos, que ya está viviendo un periodo en el cual ella ya está con un grado de tranquilidad. Los médicos ya dieron un dictamen, sin embargo, amparados en la misericordia, están viviendo lo hermoso de la palabra, lo hermoso de la misericordia del Señor, que significa el que Dios es el que está dando vida cuando los médicos dicen que ya no hay más. Me refiero también a lo sucedido en el lugar de Puente Alto, iglesia administrada por nuestro pastor Alberto Melín, en relación a lo sucedido con nuestro hermano Oscar, que está viviendo momentos aflictivos. No puedo decir que está en un estado de gravedad, pero sí en un estado de preocupación constante, debido a que tiene que realizarse un trasplante de riñón, y todo esto está en stand-by. Previo a ello también se le han hecho varias operaciones que han sido producto de sus enfermedades, como dicen los médicos, las enfermedades de base. Orar por él para que el Señor Jesucristo le bendiga. Y por hermano Oscar Gutiérrez, la Vicky, Emanuel, que el Señor Jesucristo le bendiga, le levante y le guarde. Así que honremos al Señor, dar gracias en todo, dice la Escritura. Un asunto difícil, que no también tiene un problema bastante serio. Sin embargo, la Escritura sigue diciendo: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Los voy a dejar con esta alabanza un poquitito, voy a ir a buscar una tacita de té y volvemos ya de lleno a lo que la palabra del Señor nos está hablando. Ayer quedamos en qué? Quedamos en la unidad de la iglesia, una unidad que tiene que mantenerse todos los días de nuestra vida, porque eso es lo que nos va a sacar adelante. Ayer tenía el gusto de conversar con un pastor que se comunicaba conmigo a través de Facebook, a través del Messenger que tiene Facebook, y también me hablaba de que se está levantando en la obra, y estuvimos conversando. De hecho, me dejó invitado al lugar de Alerce histórico en Puerto Montt. El Señor Jesucristo le bendiga a él, que el Señor le guarde, prospere. Si eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que lograr en la unidad que Cristo ha expresado, prospere en los distintos ministerios, prospere en las distintas iglesias, por pequeñas que puedan parecer. David Hernández, señor pastor, el Señor Jesucristo le bendiga mucho, también está en el proceso de su personalidad jurídica, como lo estuvo hace algún tiempo atrás nuestro pastor Rolando Castro, y está saliendo adelante. Lo curioso, lo curioso de esto, y que no es tan curioso, es que somos todos conocidos. Somos todos conocidos, tenemos una misma doctrina, hablamos el mismo idioma, hablamos acerca del mismo Dios, y eso es lo que nos mantiene unidos. Así es como Dios nos empieza a juntar de una u otra manera. Lo mismo que ahora el pastor Rolando, que viene de una gran corporación como lo fue La Voz en el Desierto, posterioridad. También el pastor que le mencionaba está en las mismas condiciones, y quien le habla en las mismas condiciones. Miren lo curioso de esto, pongámosle el término curioso. Esto lo hace solamente Dios. Dios es el que permite que estas cosas sucedan, y nos empezamos a reencontrar en muchos casos para bendición, y eso es lo que pretendemos, que todo sea para bendición. No queremos ser un problema para nadie, queremos ser de bendición para la iglesia del Señor Jesucristo, queremos ser una bendición para el pueblo, para el desarrollo. Así que el Señor le bendiga. Ángeles se une hoy, dice la canción. Los dejo 2 minutos con esta alabanza en el nombre de Jesús. Venga, tiro, 2 minutos, cuéntelo si quieres.
Estábamos con ritmo, escuchando música. Gracias, señor. Se nos cayó la transmisión. Así todo. Ahí sí estamos al aire, no sé si más allá, sí estamos al aire. Me demoré un poquitito, pero me mantuve dentro de los tiempos previstos. Ya tenemos nuestro tecito, gracias al Señor. Yo me pongo a hablar y no paro más, ¿no? Y tengo esa característica. Hay una cuestión que a mí me encanta, que es precisamente la palabra del Señor Jesucristo. Me fascina hablar de ello. Me gusta mucho, me apasiona el hablar de la palabra del Señor, porque esta es lo que trae luz y esperanza a nuestras vidas, lo que nos mantiene con bien y con vida. Dar gracias en todo, la voluntad de Dios, y tenemos que agradecerla en todo momento. Ayer terminamos hablando acerca de la unidad, uno de los temas más preocupantes, hay que decirlo. Yo, ¿por qué digo de que es un tema preocupante? Porque es precisamente una de las grandes fallas en las distintas iglesias. He estado en más iglesias de las que quisiera estar. Me hubiera gustado permanecer solamente en una iglesia, y me refiero a la congregación en sí, no me refiero a locales. Porque locales he visitado muchos, y agradezco al Señor la realidad de cada uno por locales que he podido estar, de las distintas congregaciones, de las distintas hermandades que Dios me ha permitido conocer, predicando la palabra del Señor Jesucristo. Pero hay una parte dentro de las realidades en las distintas congregaciones que se evidencia principalmente, permítame hacer la introducción de esta manera, cuando uno empieza a conocer a la hermandad, cuando uno empieza a conocer a los hermanos. Soy una persona que me acerco mucho a la hermandad, tengo la misericordia de parte de Dios. Encontré un cable que ando yo una semana buscando. Me acerco mucho a la hermandad, y esto yo creo que proviene completamente de Dios, la capacidad de que me ubican después, posterior a las reuniones, para preguntarme muchas cosas en torno a la palabra. Yo le doy gracias al Señor por ello. Pero aún así, créanme, y se lo digo en honor al Señor, porque por ahí me tildaron de vaciador de iglesias. Nunca sacaba una persona de una iglesia para llevarla a otra. No me interesa hacer eso. Sí he contestado muchas dudas en cuanto a las escrituras. No es que conozca todo, pero en el poco conocimiento que yo tengo y en la verdad que Dios me ha entregado, sí he podido contestar muchas preguntas. Y dentro de toda esta conversación me he encontrado con no pocos hermanos y hermanas que me hablan acerca de la falta de amor en las distintas iglesias. Y ayer estuvimos hablando precisamente de la unidad, y la unidad tiene mucho que ver con el amor. Cuando nosotros no logramos entender el amor que Dios nos profesó, cuando nosotros no logramos entender qué fue lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros en el madero de la cruz, es que no logramos entender el amor. Entendemos el amor desde una perspectiva carnal, entendemos el amor desde una perspectiva de de nuestras propias vivencias, del pololeo, del cariño, el engaño muchas veces que existe detrás de todo este tipo de cosas. Así es como nosotros normalmente entendemos el amor, bajo esas perspectivas, bajo esas definiciones más humanas, más aterrizadas a lo terrenal, que bajo la perspectiva espiritual, porque lo que sucedió en el madero de la cruz, que fue una programación de años y años. ¿Y por qué digo una programación? Porque esto era una cuestión que venía desde el tiempo de Adán y Eva, que hubo derramamiento de sangre para que Adán y Eva no murieran. El pueblo comienza a ser formado, Israel comienza a tener una formación ruda en el desierto a causa de sus contrataciones. Hay una versión que habla así, es decir, a causa del pecado, a causa de lo que ellos habían adquirido, lo que ellos habían tomado para sí,
como eran las vivencias, valga la redundancia, vividas en Egipto, a causa de tus contrataciones. Oseas, cuando habla de la relación extraña, durísima de un profeta con una prostituta, habla e intenta mostrar la relación de la iglesia, cómo la iglesia fornica, la escritura lo dice así, fornica casi con libertad. Entonces, hay una relación que no se ha entendido nunca. Hola, hermana Mónica, Señor Jesús te bendiga mucho, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cómo va Oscarito. Estábamos recién orando por él, para que el Señor le bendiga. Estábamos orando por él, estábamos orando por Jonathan. Si también tiene alguna información, yo hasta anoche, tarde en la noche, estuve tratando de averiguar algo y no supe nada más que estaba en el Pino, en el hospital El Pino, y estaba entubado. Fue lo último que supe. Entonces tenemos esa relación, y no logramos de pronto entender y enfocarnos en lo que Jesús, Cristo, hizo por nosotros, que fue la mayor muestra de amor, y la Escritura lo denomina así. La Biblia dice, mirad, mirad por amor nos ha dado el Padre a hacernos hijos de Dios. No, César la Escritura, de pronto me enredo en las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que esta situación de entregar a un hijo fue vivida en el tiempo pasado. Hubo un hombre que dijo, iremos y volveremos, iba a ofrecer un sacrificio. Yo hago siempre lo mismo, yo no menciono los nombres, no es que no me los sepa, pero es que así usted empieza, y es una manera de hacer estudios, empieza a hacer trabajar su cabeza, y usted dice, yo conozco la historia, ¿de quién está hablando? ¿De quién está? Está hablando de otra persona. Esa es la idea. Salió a ofrecer un sacrificio y tomó a su hijo, lo llevó a su hijo, y en un momento determinado del camino le dijo a sus siervos, quédense aquí, iremos y volveremos. Cuando llegaron al lugar no había un animal para ofrecer el sacrificio, y el padre, cuando llegó el momento, sabiendo que Dios iba a proveer, poniendo toda la confianza en él, tomó a su hijo y lo puso en el altar para sacrificarlo. Llegó al punto de levantar el cuchillo para ofrecer a su hijo un sacrificio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ha sido tal el amor que Dios puso en que usted y yo estemos haciendo esto, lo que estamos haciendo en esta mañana, el que usted se haya levantado temprano, el que yo me haya levantado temprano y estemos hablando de la palabra del Señor, el que tengamos un estudio preparado, que ha sido buscado, que ha sido leído, releído, reforzado con escrituras y un montón de cosas más, no es porque nosotros lo queramos, es porque resulta de que nosotros hemos entendido lo que es el amor de Dios hacia nuestras propias vidas. Lo que a todos les cuesta entender, al mundo le cuesta entender el amor de Dios. ¿Cómo puede ser un Dios amoroso? Preguntas que hace el mundo. Un Dios amoroso si hay tantas guerras. Es una pregunta muy válida, tengo que decir. Sin embargo, es un amor que no se entiende porque no se está cerca de aquel que está haciendo las misericordias. Que sería fácil tomar a su pueblo y producir la envidia del resto de los pueblos, como lo que sucedió en Egipto. Egipto fue un claro ejemplo del amor de Dios hacia su pueblo, de un amor irrestricto, pero que se focalizó en el pueblo. Y por eso nosotros después nos encontramos con una escritura que dice que pues recibiremos de Dios el bien solamente y no el mal en ninguna manera, dice la escritura. Porque resulta que hubo un momento en que se enfoca en su pueblo, se enfoca precisamente... Ahí está contestándonos nuestro hermano. Vamos a leer, a terminar la idea y vamos a leer lo que nos dice el hermano. Se enfoca en su pueblo. Las plagas que llegaron a Egipto eran precisamente para Egipto, para mostrar el poder de Dios. Pero sin embargo la protección fue dada al pueblo, y eso produjo la envidia, produjo la rabia, produjo dolor, y precisamente de que Faraón, luego de darles la salida, tras la muerte de su hijo, la Biblia nos muestra que le da la salida al pueblo de Israel. Israel sale al desierto y Faraón inmediatamente les comienza a seguir. Y comienza una persecución que está mostrada a través de la Escritura y que no termina con abriéndose el mar y cayendo los carros de Faraón, como dice la Escritura, al fondo del mar, siendo aplastados por las aguas. Lo estábamos pelando recién, Pastor Darío. No estábamos pelando, así que vamos hablando de usted. Entonces comienza de esa manera una persecución. Y cuando nosotros comenzamos a ver lo que precisamente la parte histórica, no la parte bíblica, bueno, en la parte bíblica también se refleja, pero cuando comenzamos a ver la parte histórica de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que fue una iglesia que partió en una descomunal persecución.
una persecución a todo nivel, descomunal, con asesinatos, pero horrendos. O sea, si nosotros encontramos duro lo que vivió Daniel, lo que vivieron los jóvenes hebreos, que no se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Ojo con eso lo tengo que yo siempre lo digo, porque creo que es una de las grandes realidades, y la manera en que el diablo intenta cambiar las realidades, intenta cambiar nuestro pensamiento, la forma de ver las cosas, fue la misma en que intentó hacer con los jóvenes hebreos, que no se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. No, ellos tenían nombres, Asaías, Misael y se me olvidó el otro. Siempre hay uno que se me olvida. Pero tenían otros nombres, y el diablo intenta cambiar esa realidad. Entonces, las muertes eran bastante más rudas que lo vivido con Daniel o lo vivido con estos 3 jóvenes hebreos que estuvieron a punto de llegar a la muerte. Sin embargo, el amor de Dios los salvó en el último momento de sus vidas, como también lo ha hecho Dios con nosotros en muchas ocasiones. Un paréntesis, por favor, permítame, dice nuestra hermana Mónica, Oli, hermana Mónica, hace tiempo que no me decía Oli. Está complicado, dice, hablando acerca de nuestro hermano Oscar, está complicado, está muy hinchado, y se le suman más cosas, esperando en mi Señor Jesús, amén. Jonathan lo trasladaron a un hospital de Santiago, Santiago Centro, para que lo vea un neurólogo. Lo trasladaron al hospital que está en el pleno centro de Santiago, ¿se acuerda usted el nombre, hermana, de ese hospital? El neurológico, algo así se llama. Sí sé dónde es. Y le dio un paro respiratorio. Está con coma inducido, está grave, hay que orar y esperar en mi Señor Jesús. Yo sabía que estaba con bastantes complicaciones. Hay que orar. Y aquí está nuestro pastor que recién estábamos pelando. Pastor, cuando yo digo que estamos pelando, no es que estrictamente lo estemos pelando, no. Estaba comentando nuestra conversación de ayer. No todo, lógicamente, solo dije que habíamos estado conversando a través de la señal de Facebook, y la manera maravillosa en que Dios comienza a unir a quienes profesamos al mismo Dios, hablamos del mismo Dios, hablamos de la misma doctrina, y tenemos una característica. Pastor, está usted aquí, está el pastor Rolando Castro, y quien les habla, evangelista de la iglesia. Tenemos una característica que es bastante especial: amamos la sana doctrina, amamos las sendas antiguas. Estamos en la visión de poder llevar la palabra lo más posible sin levadura, y digo lo más posible porque seríamos altivos en gran manera si nosotros dijésemos estamos haciéndolo a la perfección. Siempre hay algo que mejorar. Eso estábamos hablando, de que no la estábamos peleando mal. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor y hablamos de la unidad, que fue el tema que nos convocó el día de ayer, hablando acerca de la iglesia primitiva, el amor se malentiende. Pensamos que el amor es solamente el hacer caricias, el nanay, en el caso del pololeo las flores, el llevar a cenar a la polola, a la novia, a la esposa. A las esposas hay que sacarlas a comer, realmente hay que hacerle un nanay. No piense que porque lleva 10, 15 años de matrimonio usted tiene que dejarlas de lado. Consejo hacia la pasada. Entonces tenemos un mal concepto de lo que es el amor. Pero la Escritura dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Hay un amor que sobrepasa todos los límites, un amor que tuvo la capacidad de entregar a su Hijo unigénito, un ser espectacular que no había cometido pecado, sino que se dedicó solamente a ayudar, bendecir, a sanar, y por sobre todas las cosas a entregar salvación. Porque cuando muchos esperaban sanidad solamente, la Escritura dice: vete, tu fe te ha salvado. No les entregó solamente la salvación, les entregó salvación, que es lo que nosotros tenemos en nuestras manos en esta hora. En nuestras manos nosotros, no tiene las manos vacías, en nuestras manos, aquí, nuestra posición, tenemos salvación. Entonces tenemos una bendición. El amor que Él nos profesó es una cuestión bastante superior a lo que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a pensar rápidamente. Hablamos de amor y ¡pum! Rápidamente nos enfocamos en flores, bombones, caricias, besos, añuñucos. Añuñucos, qué palabra más antigua. Pero el amor de Dios hacia nosotros es una cuestión bastante distinta. El amor de Dios se muestra en nuestras debilidades, y la Escritura lo dice así: Él se gloría en nuestras debilidades. En lo que está viviendo nuestro hermano Jonathan, por favor, estaba entubado. La hermana Mónica ahora nos dice que está con un coma inducido. Es decir, un coma inducido, no soy médico, un coma inducido es que lo mantienen sedado, dormido, para poder hacer que los reflejos en su cuerpo se recuperen, para no tener que forzar su cuerpo. Recordemos que nuestro hermano Jonathan, según las informaciones que tenemos, cayó desde un 3er piso.
una caída muy alta. El neurológico, ese es el hospital. Y si está en el neurológico es porque esto ha producido una gravedad bastante compleja en la vida de nuestro bebé. Sí, fíjese, ¿cómo nosotros podemos determinar el amor? Alguien dirá, ¿cómo puede ser eso amor? Lo que Dios está haciendo detrás de esto es amor. Cuando un padre castiga a su hijo por los motivos que sean, el Señor Jesucristo te bendiga mucho, que te vaya muy bien. Cuando un padre castiga a su hijo por los motivos que sean, no lo hace porque lo odie, al contrario, porque quiere mantenerlo en un camino de bienestar. No quiere que su vida sea una vida, lo dice con todas sus letras, una vida basura, una vida que esté destinada ni a la delincuencia. No es que los delincuentes no tengan salvación, sí pueden tener salvación. Que no sea una vida destinada a la drogadicción, al alcoholismo. No, lo quiere mantener en un estándar en el que pueda lograr formar una familia, en que pueda estar bien. Eso es lo que hace un padre por su hijo. Y eso es lo que Dios hace por nosotros, nos mantiene encauzado e intenta, al hijo que él ama, reprende, castiga, dice la Escritura. Entonces, nos mantiene encauzados en un camino. Ese es el concepto de amor que la Biblia nos ofrece. Un concepto de amor que ha dado a su Hijo unigénito. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, que deja algo en su lugar. Cuando pensamos que el concepto entregado en el libro de Mateo, Dios con nosotros, se terminaba. Habla de compañía, habla de que está al lado nuestro. Se terminaba con la muerte de Cristo, el concepto cambia. Y ya no es Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros. Porque la Escritura misma dice, no habitaré más en templo hecho por manos de hombres, sino que habitaré en el corazón del hombre. Es ahí donde debe habitar tu Dios. Es ahí donde tiene que habitar mi Dios, para que cuando venga todo este tipo de conflictos, problemas, dificultades que se están viviendo en muchas iglesias, yo estoy mencionando solamente lo que a quienes están en mi entorno, estoy hablando de la hermana Mónica, que la conozco hace muchos años, hermano Oscar, que también lo conozco hace muchos años. Estoy hablando de Jonathan, que crecimos prácticamente juntos. Su padre fue uno de los que alentó el caminar en lo que estoy haciendo, que alentó mi camino cuando mis fuerzas se debilitaban, cuando todo estaba yendo de mal en peor. Fue precisamente el padre de nuestro hermano Jonathan el que tuvo el consejo apropiado, enmarcado en la palabra del Señor, a la vieja usanza, a la vieja escuela, old school, para poder levantar la vida de un joven en ese tiempo. Tenía 16, 17 años. Que estaba alicaído, complicado, avergonzado. Entonces, ¿cuál es el nivel de amor? Lo muestra encauzándonos en el camino y mostrándonos la realidad. Que en esa sala de hospital nuestro hermano Jonathan no está solo, está Dios con él, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, el concepto de amor cambia. Y cuando cambia el concepto de amor, comienza a cambiar el concepto de unidad. Y cuando comienza a cambiar el concepto de unidad, comienza a cambiar el concepto de fortaleza. Cuando comienza a cambiar el concepto de fortaleza, comenzamos a tener victoria. Cuando comenzamos a tener victoria, comenzamos a mirar desde las alturas. ¿Y por qué? Todo esto tiene que darse, y tiene que darse para que la iglesia deje de ser una iglesia que está discutiendo, deje de ser una iglesia que está peleando. Y cuando hablo de esto, hablo de ministros. Por algo la Biblia habla de ministros competentes. Por favor, tomemos muy en cuenta ese concepto. Ministros competentes. Ministros competentes. Ministros que tengan las competencias. Los que estamos en búsqueda laboral. Pablo le habla precisamente a la iglesia de Corinto. Los que estamos en búsqueda laboral, llega un momento en que dentro de todo lo que se nos muestra, se nos pueden entregar un montón de papeles, se habla de las competencias, qué es lo que la empresa está pidiendo y si nosotros cumplimos esas expectativas. Puedo hablar de mí, yo soy administrador de empresa, las competencias que se me piden, o logísticas también es la parte que manejo bien. Las competencias que se me piden, no sé, es manejo de inventario, de toma de inventario, resolución de conflictos, resolución de problemas, la toma de decisiones. Esas son las competencias, parte de las competencias, son de los cargos en los que he estado. Son muchas más. Entonces cuando la Biblia dice, y Pablo le habla a la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, en el versículo 6, le dice, Él nos hizo ministros competentes, que podamos nosotros cubrir una serie de necesidades enmarcadas en la Escritura, en la necesidad no solo de la iglesia, sino de lo que Dios está poniendo.
volvamos nuevamente a la parte secular, a la parte de los trabajos. Hay una empresa, una jefatura detrás de todo esto que dice, estas son las competencias que se necesitan. Yo para el cargo necesito una persona que cumpla esto, que cumpla, que sea responsable, que llegue a la hora, que esté todos los días en el trabajo, que tenga la capacidad de obedecer ciertas instrucciones, no órdenes, porque a niveles de jefatura ya no se habla de órdenes, se habla de instrucciones. Se da cuenta el cambio de concepto. Sin embargo, cuando ya no es jefatura, cuando ya es el operario, recibe una orden directa. Y esto tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Esto es exactamente lo mismo. La palabra es la que a nosotros nos guía. La palabra nos entrega las competencias que nosotros tenemos que tener, ministros competentes, en el caso del pastorado, un pastor que tenga la capacidad de ir por la oveja número 100, la oveja que se perdió, la oveja porfiada. Pero la Escritura dice, dejó las 99 y fue por la oveja número 100. Esas son competencias que la Biblia habla, competencias que hablan de no tomar lo que no le corresponde, como lo fue David. David falló a una de las tantas competencias. Competencias dadas, lógicamente, por lo que la Escritura dice, por lo que habla el marco, el canon escritural, el canon de la palabra, el canon de las leyes, que fueron los 10 mandamientos. Y tomó una mujer que no correspondía, rompió las competencias, y eso le significó que estuvo al borde de la muerte, al borde del juicio. De hecho, estuvo en un juicio de parte de Dios. La única diferencia es que David pudo elegir su castigo y pidió a Dios misericordia. Entonces, cuando la Biblia habla de ministros competentes y nosotros empezamos a ver de que cada una de las características que hemos ido hablando nos empieza a hablar no solo de la multirracialidad, que ya habla de parte del amor, porque nosotros somos un fútbol, al que es de un color distinto y este no corresponde, es que habla distinto. No, pero es que esto viene con una cultura diferente, que es aquí en mi país, que hace en mi iglesia. Esta no es nuestra iglesia, esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vemos los conceptos escriturales, me formaré para mí un pueblo. Él se formó un pueblo, Israel. Y cuando la Escritura dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, a lo suyo, a su pueblo, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron, dice que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A nosotros, los gentiles. Los que antes no teníamos arte ni parte, fuimos injertados en el olivo silvestre para poder tener salvación. ¿Se da cuenta cómo la Escritura empieza a ser? Esto es un engranaje perfecto. Esto es un engranaje que es maravilloso. La palabra del Señor es maravillosa. No existe libro en la tierra. J.K. Rowling, con todo lo que habló de Harry Potter y todo eso, un libro espectacular. El libro es mucho mejor que la serie que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es la parte comercial. Pero con todo eso, la Escritura sigue diciendo cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha querido revelar a sus pequeñitos. ¿Y cómo las revela? A través de la palabra. No se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el sabio en su sabiduría, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. La palabra es maravillosa, esta Escritura es espectacular. Cuando nosotros empezamos a introducir en ella, empezamos a encontrar no solo una fuente de vida, encontramos a ver una fuente de sabiduría inagotable. Lea usted los libros de J.K. Rowling. Vuelvo a insistir, la escritura que está detrás de todo lo que es Harry Potter y las distintas, la saga completa de lo que es Harry Potter. Léalo. Y se lo va a aprender de memoria. Lea la Biblia. Y va a encontrar un punto que le va a llamar la atención. Léala 2 meses después, la misma escritura, y se va a encontrar con otra cosa. Y después la va a leer un predicador en un púlpito, y va a ser otra cosa. Y después la va a encontrar 5, 6 meses más, 1 año después, y se va a encontrar con otra. Esto es una fuente inagotable. Tomamos una escritura, la podemos predicar 3 veces, distintos predicadores, y siempre va a ser algo diferente, porque el Espíritu daba a cada uno. ¿Recuerda el advenimiento del Espíritu Santo? Todo le dio por diferentes cosas. Entonces el Espíritu está añadiendo copiosamente. El Espíritu es el que produce ese cambio. Por eso es tan importante conocer la Escritura. Por eso es tan importante que entendamos el amor desde el punto de vista de Dios, no desde un punto de vista carnal. Porque cuando lo entendemos desde un punto de vista carnal es cuando se empiezan a producir las divisiones que no debieran existir, pero existen. Pero Dios en su infinita misericordia permite que estas divisiones terminen en bendición para su iglesia. Así como la apertura del foso de los leones terminó demostrando de que el Dios que estaba por sobre Daniel y que estaba por sobre los reyes de aquella época permitió
precisamente eso, en el último momento, así como la apertura de un horno de fuego permitió la llegada a ese punto, permitió mostrar de que no estaban solos, sino que Dios estaba con ellos. Fíjese que esto se cumple a cabalidad cuando le dice, como estuve con mi siervo Moisés, estaré con vosotros siempre. Hermana Miriam, mi Señor Jesucristo le bendiga mucho. Buenos días, mi hermanita Marcia. Hoy día primero a ella. Bueno, pero mami sí también el Señor, las damas primero. Y Hernán, que la gloria de nuestro Jesucristo more junto a ustedes. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones para ustedes, bendiciones para Camila, bendiciones para su marido, para su papá. Y mi Señor Jesucristo le bendiga, hermana Miriam. Entonces, se da cuenta cómo la espectacularidad, me va a escuchar mucho hablar acerca de la espectacularidad, porque yo lo siento así. Yo siento que esto no es una cuestión que solamente nos apasione. Una pasión es algo que se lleva y se puede quitar y se puede dejar con rapidez. La pasión por el fútbol, la pasión por la lectura, así como nace, se puede borrar en cada momento. Pero lo que es el amor hacia Dios, va a sonar como equipo de fútbol, es más que una pasión, es un sentimiento, versaba un equipo de fútbol. Esto es mucho más que una pasión. Esto es amor hacia Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, Mateo dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Por qué? Porque los problemas comienzan en la interna. Entonces, hay una iglesia que no tiene que tener egoísmo. Una iglesia que tiene que aprender que tiene que aprender, y esto está basado en la Escritura, esto no es un pensamiento que nosotros podamos poner porque nosotros se nos dio la gana, porque nosotros se nos ocurrió. No. Es algo que está basado en la Escritura, dentro de las grandes características que se muestran, que hemos estado viendo en el inicio de la iglesia primitiva. Hay una iglesia que no era egoísta. Eso, ese concepto muy pocas veces se habla. Se habla acerca del egoísmo. Queremos que todo sea para nosotros. ¿Dónde están? ¿Dónde se reflejan las grandes guerras? Cuando el hombre comienza a querer de una manera desmedida todo para sí, todo para sí, todo para sí. Donde comienzan los conflictos, cuando el hombre ya no piensa solamente en él. Ya está pensando en su familia, en su grupo interno, y comienza a destruir a todo el resto. No le importa nada ni nadie más. Y esto es a nivel país, esto es a nivel mundial, esto es a nivel de guerra, a nivel de... no sé... Y si es a nivel país, también, créame, y es a nivel de iglesia. Tristemente, tengo que decirlo. No puedo evitarlo. En la iglesia, Hechos en el capítulo 12, en el versículo 45, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nosotros nos hemos basado mucho en la Escritura. Recuerda que la Escritura dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Estamos ya llegando al tiempo. Permítame un último pensamiento. Que traza bien la palabra de verdad. Nosotros conocemos la Escritura, tenemos un conocimiento, algunos, tenemos un conocimiento bien acabado. Yo no sé si el mío es bien acabado, pero sí Dios me ha dado bastante. Gracias, Señor, por ello. Pero tenemos el conocimiento de la Escritura. Pero de pronto, y esto es una realidad, a mí no me interesa ocultar realidades. Y no me interesa ocultar realidades para mantener el frágil ego de los pastores. Tengo dos pastores aquí, el Señor Jesucristo les bendiga mucho, pero lo digo con respeto. Para que escapen precisamente del frágil ego de los pastores. Frágil ego que se evidencia cuando no se les puede tocar. ¿Por qué? Porque son pastores. Ministros competentes, habla la Escritura. Eso es lo que tenemos que ser. Olvidarnos del cargo. JNC, Jesús nuestro centro, que es el letrero que usted ve acá, nace precisamente para alabar el nombre del Señor Jesucristo y para poner a Jesús por sobre todas las cosas, para evitar los egos malentendidos detrás de una unción que proviene de Dios. Por lo tanto, el que debiera llevarse la gloria, la alabanza, la honra, es Dios. No podemos desconocer lo que la Escritura dice, que habla acerca de reconocer a quienes os presiden y os ministran. Hay un reconocimiento. Pero también la Escritura nos dice que te es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Yo sigo al Rey de Reyes. Y detrás de todas estas palabras, quienes están en este programa son los que siguen al Señor de Señores, al Rey de Reyes, antes que a los hombres. Entonces no se trata de atacar. Esto no es un ataque.
Esto es una realidad. ¿Por qué? Esto lo voy a decir con todas sus letras, sin ningún tipo de temor. Si gano un enemigo con esto, he ganado misericordia de Dios también con esto. Cuando el pastor tiene la capacidad de enrostrarle en la iglesia, de que la palabra le está hablando y que tiene que obedecer a la palabra, sin embargo, cuando la palabra le está hablando a él, lo estima como una crítica y lo toma como una molestia, algo malo está sucediendo. Porque significa que hemos salido del cúmulo de iglesia. Y le recuerdo de que el único que tiene la capacidad de ser el sumo sacerdote está en los cielos. Por lo tanto, de ahí hacia abajo, todos tenemos que recibir el consejo, la palabra, la instrucción de la palabra del Señor. Tenemos al egoísmo. ¿Y qué se cree? Si yo soy el que maneja esta iglesia, esta es mi iglesia. Siervos, lo que tenemos es por misericordia de Dios. Porque esto no es del que quiere ni del que puede, sino de quien Dios tiene misericordia. Esos hermosos templos que se están construyendo, esas hermosas iglesias que se están levantándose, esos hermosos letreros que se están poniendo en una capilla, en una casa, todo proviene de la mano de Dios. Por lo tanto, el que se mantiene, el que debiera mantener ahí sobre la cadena alimenticia, sobre una pirámide, es Jesucristo. Y voy a poner, por ejemplo, una mujer que está aquí, que acaba de saludar, nuestra hermana Miriam, que pone a Dios por sobre todas las cosas, y ella sigue este programa, que no pertenece a su iglesia, y lo sigue durante años. Nos ha seguido durante años, 5 años que ha estado junto con nosotros, nuestra hermana Miriam. ¿Y eso es por qué? Porque ella está mirando y se sostiene como viendo al invisible, no solo a su pastor, sino como viendo al invisible, y el invisible se refleja en más de un pastor, se refleja en más de un ministro. Nosotros tenemos que ser la honra y la imagen de Dios. Tenemos que reflejar a nuestro Dios. Una iglesia sin egoísmo. Una iglesia que tenga la capacidad de repartir no solo lo económico, sino repartir la palabra. Yo también, nuestro pastor Hernández, David Hernández, me decía cuando venga acá a Puerto Montt, venga para acá. No hay egoísmo. No es que usted pertenece aquí, no hay egoísmo. Se da cuenta que somos nosotros los que encapsulamos las cosas. Y cuando hablamos de egoísmo, lo hablamos de, esta es no tengo mi billetera aquí, esta es mi billetera. No es mi billetera, claramente, esta es mi billetera y no se la pasa a nadie. No hay egoísmo en lo que hacemos. Honramos y bendecimos al Señor. Lo que sale desde este estudio, humilde estudio, lo que sale desde esta transmisión, arcaica, tómelo como arcaica, tómelo como una transmisión amateur, como usted quiera tomarlo, pero lo que sale desde aquí no es solamente para algunos. JNC tiene más de 30 hermanos de distintos lugares, más de 30, desde Santiago, Concepción, Temuco, Padre Las Casas, ahora nuestro pastor de Alerce, nuestro pastor no está todavía en el WhatsApp, no sé, desde Santiago, desde más al norte incluso, hasta acá es la provincia de Chiloé, que están y que escuchan la palabra del Señor, que asisten cotidianamente a sus iglesias. Pero no hay egoísmo en reflejarlo. Esto no es solamente para la hermandad de acá de Chiloé. Esto es palabra de Dios para todo aquel que quiere escuchar palabra de Dios, pero es sin egoísmo. No se remite solamente a lo económico, y no se remite a muchas cosas más. Esa es otra de las características primordiales y principales de lo que fue la iglesia primitiva, que no era una iglesia egoísta. Comencemos a cambiar. Comencemos a cambiar nuestra estructura, comencemos a cambiar nuestra forma de pensar, comencemos a cambiar nuestra forma de hablar y de mostrar las cosas. ¿A quién se las mostramos? Esta es una revelación para la iglesia que yo. Sí, es una revelación que Dios ha dado. Y Dios la dio en público. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Que el Señor Jesucristo esté con nosotros. Y le invito a orar. Para que Dios elimine absolutamente todas esas malas prácticas
que se han introducido solapadamente en nuestras distintas iglesias a lo largo del país y a lo largo del mundo. Esto no está enfocado absolutamente en nada. Y que lo único que nos están llevando es a la destrucción, no solo de capillas, sino a la destrucción espiritual de muchos de nuestros hermanos. Y eso es lo que queremos evitar. Mi buen Dios y Padre Celestial, queremos dar gracias en esta mañana por su misericordia. Por una vez más, Señor, estar con nosotros y permitirnos la fluidez de su palabra, mi Rey amado. Por permitir, Dios amado, de que ella sea Jesús. Lo hemos dicho tantas veces, su palabra no vuelve vacía. Es la que hace vida en el hombre, en la mujer. Señor, y más allá de todas las aflicciones, y Job lo dice, muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas lo librarás, Señor. Más allá de todas las aflicciones hay algo que tiene que seguir fluyendo y es su palabra. Hay algo que tiene que seguir, Señor, haciéndonos crecer y es su palabra. Señor, y a pesar de que tenemos un hermano en el hospital, a pesar de que tenemos a nuestro hermano Oscar, Señor, con complicaciones debido a sus problemas renales, a pesar de que tenemos al padre de nuestra hermana Miriam, Dios amado, en una condición compleja, Señor, pero aún en la casa con nuestra hermana Miriam, Dios amado, a pesar de todas estas cosas, Señor, la Escritura sigue diciendo muchas son las aflicciones del justo, pero, y aquí es donde entra la palabra sigue estando viva, la palabra sigue estando con nosotros, la palabra nos sigue enseñando que Dios sigue estando con nosotros. La palabra nos sigue enseñando y nos sigue mostrando, aunque tenemos hermanos, que tenemos que preocuparnos de ellos, que tenemos que orar por ellos, que tenemos que levantarnos, lograr que la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho, los levante. La oración de fe salvará al enfermo y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La oración que habla de unidad. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo y pidieron una cosa al Padre, ciertamente Él vendría y nos bendeciría. Donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, ciertamente Él estaría en medio nuestro. Todo nos habla de nuestras capacidades o nuestras incapacidades en algunos casos para poder unirnos en una oración. Y más allá que uno milite en la iglesia de Templo Santa Rosa, en el Paradero 39 en Santiago, y otro en Puente Alto, Señor amado, y si os amado como nuestro hermano Oscar y nuestro hermano Jonathan, o en la iglesia de nuestro pastor Lucas, Señor, como la hermana Miriam y su padre, militan en uno u otro lugar, hay un solo Padre, hay un solo Dios. Y Judas lo dijo de manera magistral, al único y sabio Dios, a Él sea la honra y la gloria. Y a usted le honramos, Dios amado, en esta mañana por su palabra, y porque su palabra, aún en el dolor y en la tristeza, sigue siendo vida. Señor, hoy le pedimos humildemente que diga su palabra, Señor, sobre cada uno de los nombres, Oscar, Jonathan, el padre de nuestra hermana Miriam, Rey amado. Señor, que usted diga su palabra sobre Vicky, hija de nuestro hermano Oscar, Señor Gutiérrez. Señor, y los siervos y siervas puedan ser levantados. Te honramos, Señor, porque su palabra, más allá de que hoy nos hable de unidad, nos hable del egoísmo y de quitar el egoísmo, Señor, sigue haciendo vida en cada uno de nosotros. Le honramos, le bendecimos, Señor, y le agradecemos su nueva misericordia. Le agradecemos la bondad, le agradecemos que esté con nosotros, Señor, y que siga permaneciendo con nosotros. Dios nos bendiga, Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros. Él esté con nosotros siempre. Nos permita honrarle, Agradecemos al Señor este nuevo día, viernes. Mi cuerpo lo sabe, dice la Escritura. No dice la Escritura, eso lo digo yo. Eso lo hizo primero Hernán. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Agradecemos al Señor por todo lo que ha hecho esta semana. Este tal vez ha sido uno de los temas que nos ha llevado más tiempo. Estábamos haciendo temas que abarcaban una semana y así lo dejamos terminando, valga la redundancia, en una semana. Sin embargo, la iglesia primitiva es algo que sí sabíamos que nos iba a llevar algo más de tiempo, pero honramos al Señor porque es precisamente lo que Dios quiere, que Él me volviese como en los meses pasados. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Ahora sí vamos a poner música. A la música. Será hasta el lunes. El Señor Jesucristo les bendiga, para que ya estemos cerrando. Nos quedan 2 puntos
si no me falla la memoria. Un punto nos queda solamente, y que es el corolario de lo que tiene que ser todo lo que hemos visto en relación a la iglesia primitiva y la historia de lo que actualmente estamos haciendo. Que el Señor Jesús les bendiga. Nos vemos el lunes con la ayuda del Señor. Si el Señor así lo permite, sea hecha su voluntad en los cielos, así también como en la tierra, la gran oración universal. Y mientras suena esta alabanza, voy a leer algo que a mí me gusta mucho. Números. Dice, con ritmo ahora lo decimos, ¿no? La bajé. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles. ¿Por qué se llama la bendición sacerdotal? Porque le está hablando precisamente a los sacerdotes de la época. Así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta cómo hay una cadena? Jehová le habla a Aarón, que era el sacerdote, y a los hijos de Aarón, que también eran sacerdotes. Y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Y esto es para toda la iglesia. Diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Me encanta esta iglesia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los fieles de la tierra y yo los bendeciré. Que el Señor les bendiga. Yo no los puedo bendecir. Y yo los bendeciré, dice la Escritura. Que el Señor les bendiga y será hasta el lunes con la ayuda del Señor. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Recuerde, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se viene el Día del Señor en las distintas iglesias y es momento de congregarse, honrar y bendecir el nombre del Señor. Ya con esta me despido. Bendiciones de los hermanos Hernán y Nostroza desde Chiloé para la honra y gloria del Señor Jesucristo. See you later. Bendiciones a todos.